Claro, acá juega un rol fundamental en la familia, los padres. La familia cumple un rol fundamental y por eso la idea es ayudar a la familia, es procurar saber qué pasa en la familia, ver cómo se puede ayudar esa situación, con el objetivo de lograr aquello que el país había logrado en un tiempo con la escuela pública, que todo lo que tenían que estar en la escuela estaban en la escuela. A raíz del cumplimiento de las contrapartidas previstas por la ley a las prestaciones de asignaciones familiares, descubrimos que había miles de escolares o de personas en edad escolar, de menores en edad escolar, que no estaban concurriendo. Y eso nos preocupó, nos alarmó, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de saber dónde está cada alumno, cómo es su trayectoria a lo largo de los años y poder ubicar a ese alumno y procurar que vuelva, digamos, al centro educativo a estudiar. Hoy, en la sociedad del conocimiento, sin educación, no hay oportunidades. Es la educación la que abre o cierra las puertas del futuro y las oportunidades para nuestros chiquilines. De manera de que este es un tema esencial. Claro que no se logra solo con el protocolo, ¿verdad? El protocolo es un mecanismo de actuación, pero también se requieren cambios en la educación que supongan, por ejemplo, en la educación media, donde perdemos 1/3 de los alumnos en el ciclo básico y otro tercio en el transcurrir del bachillerato o de la educación media superior, procurar otros formatos educativos, otras respuestas educativas, otras ofertas que estén más cerca de las necesidades, de los requerimientos y de las vocaciones de los alumnos. En este sentido, Uruguay tiene una propuesta demasiado antigua, anacrónica, diría yo, que no da respuesta a los intereses de los alumnos. Por lo tanto, el país tiene que revisar también su oferta educativa para hacerla más estimulante, para hacerla más adecuada a los alumnos, ¿no? En ese sentido, el modelo liceo es un modelo agotado, un modelo que tiene que revisarse, ¿no? Corvo, vamos a la última fase de todo este camino que usted está trazando. ¿Cuáles son las sanciones últimas a que puede llegar? Vamos al final, porque hablábamos de justicia penal. ¿Cómo está contemplado eso? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se marcaría en última instancia si no se logran todos los pasos que son varios hasta llegar a, si no se llega realmente al fin, que es que el alumno esté en el aula? Llegamos a esa instancia una vez que se agotan todos los otros procedimientos, ¿verdad? Y cuando se identifica una situación que es grave para la situación del alumno. No es lo mismo, digamos, un chiquilín de 17 años que no esté estudiando, pero que está trabajando en otra situación, a un chiquilín, por ejemplo, de 10 años o de 9 años que no está concurriendo a la escuela, ¿verdad? Las situaciones de afectación de su derecho son diferentes, eso hay que valorarlo. Allí donde hay una grave afectación, obviamente es el juez el que tiene que determinar la situación. Primero intentar que se cumpla el dictamen del juez de familia, digamos que le dio un mandato a los padres que tenían que cumplir con esta obligación. Puede llegar, obviamente, al tema del retiro de la patria potestad, puede llegar incluso por, digamos, desacato a las decisiones de la justicia, digamos, a un procedimiento propiamente penal, ¿verdad? Pero eso depende del juez, es un ámbito que no nos queremos meter. Sí, lo cierto es que cuando se elaboró el protocolo, se hizo una consulta a diferentes jueces penales, fiscales, jueces de familia, jueces de menores, digamos, tratando de ver cuál es la legislación y las formas de actuación. Pero el procedimiento a la justicia es un procedimiento último, digamos, y ya cuando no hay otra posibilidad y hay, vuelvo a repetirlo, la constatación de una grave afectación del derecho del alumno, ¿verdad? Bueno, le quiero dar la posibilidad a mis compañeros de piso si le quieren realizar algún tipo de cortita, breve, en realidad, porque quedó todo muy claro. Un saludo para Daniel Corvo, que fue profesor de historia mío durante un semestre. En realidad, la pregunta que le quería hacer es, si bien la universalización de la escolaridad en Uruguay ya es un dato, por suerte, muy positivo desde hace bastante tiempo, y también las tasas de egreso de primaria son muy altas, me gustaría saber el nivel de deserción en primaria. Uno puede tener esa cifra cuando el BPS suspende las asignaciones familiares por ausentismo, pero ¿cuál es el número, vamos a decir, que se maneja en porcentajes del nivel de deserción en primaria, ¿no? En esa primera etapa? Sí, el nivel, digamos, de deserción en primaria es un nivel bajo y el problema está radicado fundamentalmente en una inasistencia perlada
o intermitente, que determina muchas veces que los alumnos concurren, pero sin asiduidad, digamos, concurren en forma alternada a clase, y eso impide una apropiación adecuada de los aprendizajes. Pero nos quedaba un sector que no se había previsto, que no estaba en nuestra información, de alumnos que no estaban concurriendo a la escuela, y eso saltó a través, digamos, de las asignaciones familiares. Y hay que procurar de que todos estén. La gravedad de la deserción se produce a nivel de la educación media. Se pierde, como decíamos, 1/3 de los alumnos en el ciclo básico y se pierde otro tercio casi en el bachillerato. De modo que si de educación primaria casi todos los alumnos egresan, digamos, sin embargo, de la educación media solamente la tasa de egreso llega al 38%. Es decir, que hemos perdido casi 2/3 de los alumnos en ese tránsito, y esto es muy grave, porque para un país pequeño como el Uruguay, de escasa población, un 38% de esa población que tiene acceso a la educación superior es un número muy menguado, digamos, para cualquier aspiración de desarrollo nacional y para competir en el mundo. Hay que pensar, por ejemplo, que Chile tiene arriba del 80% de tasa de egreso. Quiere decir que nos duplica en la cantidad de egresos de la educación media, entonces la cantidad de gente que y además esa tasa de tiene estudios superiores. Corvo, disculpe que lo interrumpa, pero además esa tasa de deserción ¿cómo? se agrava cuando uno ve los quintiles de ingresos más bajos, ¿no? Exactamente. Allí, digamos, la dificultad se multiplica, es casi 1 de cada 7 la diferencia, es decir, mientras 7 están estudiando en el quintil de mayores ingresos, hay solamente 1 que está estudiando por el quintil de menores ingresos. Digamos, esto es una situación de desigualdad muy grande, y a su vez puede agravarse si uno incorpora otro dato, que es el de los aprendizajes. Las pruebas PISA, por ejemplo, muestran que el 56% de los estudiantes uruguayos de 15 años están ubicados en nivel 1 y -1 de la prueba de aprendizaje, es decir, están por debajo del umbral de competencias mínimas para integrarse a la sociedad, para poder funcionar socialmente. Por debajo del mínimo. Por debajo del umbral mínimo, es decir, uno diría por debajo del piso, Sí. ¿verdad? Entonces, esto es un dato muy grave. Por eso la educación requiere transformaciones importantes, requiere cambios en su modelo, en su diseño institucional, y por eso hablábamos hoy que no alcanza con el protocolo si paralelamente no se produce una oferta más diversa, más flexible de educación. Para decirlo de algún modo, me gusta decirlo con un ejemplo que puede ser claro para la gente, es como cuando nosotros vamos a comprar un traje y nos ofrecen un traje único. Eso es lo que ofrecemos en la educación. Entonces, si hay un traje único, no nos gustará el color, el corte no nos servirá, no nos vendrá bien el talle, ¿verdad? Porque nadie, cuando va a comprar algo, tiene un solo talle. En la educación ofrecemos eso, un solo talle, cuando en realidad debemos brindar varios trajes, digamos, para tratar de que esos varios se acomoden a distintas realidades sociales y culturales y tengan que ver con las necesidades, los requerimientos y las vocaciones de diversidad de alumnos, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay una sociedad heterogénea, pero hay una propuesta homogénea, digamos, de oferta educativa. Antes creíamos que tratar a todos iguales, digamos, terminaba con mayor igualdad. Hoy sabemos que tratar iguales a los que en realidad son desiguales, están en distinta situación, termina con mayor desigualdad. Y eso es lo que constatamos con todos los estudios e investigaciones del país. El Uruguay tiene un gran problema de desigualdad educativa. Corvo, muchísimas gracias por su tiempo en Día Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.